Primera Pauta, en la 100.5. Bien, ayer hubo exposición del ministro de Seguridad Martín Arrau en el Congreso para hablar sobre el plan de seguridad. Ahora, al parecer, sí está detallado el plan y queremos conocer la opinión del senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, quien está en la Comisión de Seguridad, además está en la Comisión de Salud, la preside, y entre otras, Minería y Energía. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días, Claudia, Qué gusto. Gerardo. Encantado de saludarles, pues. Muy buenos días. Bueno, está muy activo, senador. Partamos por el tema de seguridad, que fue un reproche insistente desde la oposición respecto a que el gobierno no tenía plan de seguridad. Significó la salida de la exministra Reina Steiner. Hay nuevo ministro. Ayer expuso ante el Congreso. Usted como opositor se queda más tranquilo, hoy día sigue esa exposición, pero en la preliminar, ¿le parece que el ministro Arrau logró hacer un cambio de tono? ¿Hay un cambio de mano visible para usted? Bueno, luego del tropiezo de los primeros 2 meses y medio con un área totalmente invisibilizada, más allá de las cualidades de la propia exministra Steiner, que yo creo que intentó hacer hasta donde pudo, pero el gobierno no tenía priorizado seguridad, se enfocó en la mega reforma, tuvo tropiezos, la gente pasó la cuenta, las encuestas fueron lapidarias también en que esta área venía muy para abajo. Creo que llega empoderado, por cierto, a Raúl. Llega a un ministerio donde ha provocado obviamente el cambio de todos los equipos y eso habla de, más allá de las cualidades de Joanet, que me parece que todo el mundo reconoce que sabía el tema, hizo un esfuerzo real, pero tuvo que hacer un cambio total y eso es lo que ahora está por verse, porque los anuncios fueron hechos ayer, obviamente hay una hoja de ruta un poco más clara, definida, proyectos de ley, Mm, focos, prioridades. Bueno, ahora es el momento de la acción. sí, Eso es lo que tiene que corroborarse en el tiempo que claro. viene. Es el momento de la acción, senador, para que el gobierno despliegue, pero también es el momento de la acción para la oposición, porque muchos de los proyectos o de las propuestas del ministro Arrau van a tener que contar con el apoyo de la oposición. ¿Cuál es la disposición del Partido Socialista? Mire, siempre que sean proyectos razonables y equilibrados, total, no hay problema. Pero, por ejemplo, le doy dos proyectos que están en la agenda en este minuto, que Ujú. son bien complejos. Uno es el llamado ingreso clandestino. ¿Qué significa eso? Uno diría, claro, todo irregular inmigrante que llegue tiene que tener una pena, pero hoy día no es un delito llegar ilegalmente al país. Si estuviéramos hablando hace 10 años atrás, yo le habría dicho, sí, vamos por definir que es un delito ingresar de manera ilícita a nuestro país. Pero hoy día, con el volumen de personas que están dentro del país, meterlos presos, o sea, si nos imaginamos solamente los Mm, venezolanos, prácticamente duplicaríamos la capacidad de todas las cárceles. Sería imposible, porque poner un escudo fronterizo, que me parece positivo para que no entren, pero a la vez decretar que van a tener un juicio en Chile, una condena de cárcel, hace imposible la labor de la Fiscalía y de las policías. De hecho, ninguna de esas dos entidades está de acuerdo realmente mm. con ese proyecto de ley. Es un poquito absurdo a esta altura de la vida. Segundo, el de expulsión administrativa, y que hay que hacerlo, que hay que impulsarlo, pero hay una norma que ayer discutimos, que se refiere al uso de los datos sensibles de salud y educación para llegar a los migrantes irregulares, Sí. que en todos los países del mundo ha generado ya sea una estampida de gente que es inmigrante, Mm. que está yendo con su hijo al colegio, salen del colegio o dejan de atenderse en los consultorios y en los hospitales. Es poco adecuado. Si usted se Es una refiere, disposición, si es usted, una disposición que claro, tiene que usted mejorarse. se refiere a la petición que estaba haciendo el gobierno de que los servicios de salud pudieran Entregar entregar información. información, ¿no es cierto?, de Claro, migrantes irregulares. Eso. imagínense que hay convenios internacionales de la OMS al respecto por la migración en Europa, o sea, hay normas muy claramente establecidas. Entonces el gobierno tiene que ser cauteloso y tiene que mejorar ese tipo de proyectos de manera mucho más clara. Y por último, el proyecto de inteligencia económica que está en tabla hoy ¿Mm? es un proyecto donde la derecha, curiosamente, está pidiendo que todo lo que es levantamiento de secreto bancario, que viene en el proyecto en forma bastante más amplia, se acote se acota a determinados casos, lo cual parece bien curioso después de haber visto la operación Tokio y todo lo que supimos ayer. O sea, creo que hay contradicciones en el mismo gobierno que tienen que ser aclaradas para que la seguridad avance con paso fuerte y decisivo.
Usted escucha al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, conversando con Primera Pauta. Antes la crítica, y probablemente muy bien fundada, había sido que no se conocía un plan. Ahora podríamos decir que ahora sí hay plan. Sí, lo que pasa es que hay un foco, ¿ah? Pero un plan siempre contiene plazos y metas trazables y medibles, como lo dijo el propio presidente Kast en su cuenta pública. Pero curiosamente, en estos temas, ustedes vieron también el mensaje ayer del ministro Raúl, que claro, obviamente entró al detalle, puso Mm. focos, puso prioridades, pero ¿cómo medimos eso? O sea, me encantaría que se dijera, mire, de aquí a fin de año las tasas de homicidio van a bajar en este porcentaje, de aquí a 3 meses Mm. más, todo lo que es el sicariato, extorsiones van a tener este umbral, Pero esta Ya. senador, definición. Son metas, pues, sí, pero en ustedes toda Es que tampoco la actividad. tuvieron, pues. En todas las actividades, pero este es el foco principal del mm, gobierno que ganó y esta fue la bandera ya. exhibida en la campaña. Entonces Mm. aquí no es para comparar, no, aquí se trata de comparar peras con peras y es la promesa de campaña respecto a Es tener la que guitarra en la mano. Ya, es que yo antes había escuchado, no sabemos para dónde quieren ir. Ayer me pareció que era como bien detallado el plan, pero ahora usted Sí, pone el foco en, no dicen cuándo lo van a cumplir, entonces yo no no, pero sé, entonces ya es esa parte que, no la entiendo. no, O sí, sea, sí es fácil, mire, escúcheme, es mm, fácil entender, sí. Yo no estoy desvalorizando lo que se puso ayer. ya, ya, No, 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 por favor, no quiero colocarle pelo a la sopa. Lo perfecto. que estoy diciendo ¿Mm? es que todo plan, cuando se dice, es medible y trazable. Y eso hoy día todavía no está a la Perfecto. vista. ¿A usted hoy Lo día único que está a la tienen... vista, lo único que está a la vista es ¿Mm? la meta de la dotación de carabineros, que Hoy, tiene di- una fecha, un horizonte, un aumento de remuneraciones y un incremento en la dotación. Oiga, hoy día ustedes pueden hacer más preguntas, sigue la sesión a las 13 Por horas, ayer se cierto, cortó. Hay una cosa que me quedó en duda y no sé si a usted también le quedó en duda o le quedó claro, que tenía que ver con que Seguridad va a impulsar un proyecto para retener por más tiempo a los migrantes. El director de Migraciones dijo que era de 5 a 10 días para realizar todo el proceso administrativo sí. más fluido, pero el ministro hablaba de ejemplos de países europeos donde decía 90 días, 180 días. Entonces no sé si le quedó claro si va a pretender el No, gobierno retenerlos no está claro medio todavía. año o 10 días, por Sería, ejemplo. no, tendría que ser un tiempo breve siempre. La experiencia en otros lados justamente es de tiempos acotados. Pero Alemania son 180 Simplemente, días, por ejemplo. sí, pero es un exceso para Chile, porque imagínense qué tamaño de centros de retención habría que tener, pues. Serían verdaderos recintos a veces de cientos hasta miles de personas, porque Mm. ¿cómo no se va a poder aclarar en pocos días la situación de una persona que está recién entrando y está en un centro de reclusión que está pegado a la frontera? No, 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 o sea, mire, no le puedo poner un número máximo de días, pero ya hablar de meses parece un poquito Mm. desproporcionado. Creo que eso hay que acotarlo bien. Hablamos esta mañana con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Senador, usted decía, bueno, aquí, ya ayer el ministro Rao presentó, ¿no es cierto?, estos 7 focos de gestión, pero Sí, planteó uno que sí le puso fecha y le puso, no, le puso números, digamos. Dijo que el actual gobierno proyecta al 2030 tener 20.000 plazas nuevas. En las cárceles. sí. Sabemos que el control de las cárceles es un tema clave para cualquier gobierno y lo es también para la dura batalla contra el crimen organizado. En ese punto, ¿usted está de acuerdo con la propuesta que está haciendo el ministro? Porque no deja de ser, o sea, también está hablando acá no solamente de reos, sino que de una hora de patio, que van a vestir overoles azules y amarillos. Tiene una rememoranza también, ¿no es cierto?, en la manera en cómo se visten y además en lo focalizado que va a estar, ¿no es cierto?, la segmentación para poder separar a los reos más peligrosos de los primerizos, por ejemplo. Sí, bueno, ya venía desde antes la iniciativa de concretar el aumento de cárceles y el Mm. aumento de plazas. Ahora se le colocó un tiempo, una meta, me parece bien. Creo que eso viene a continuación con una definición de lugares. Ha habido siempre una polémica que hemos visto de si están en zonas urbanas, zonas retiradas. Nadie quiere tener una cárcel al lado en su barrio. Imagínense lo de Santiago, que es una polémica que está vivita y coleando. O sea, creo que la idea hay que llevarla a cabo. Ahora, Ya. también hay que decir a continuación que tiene que haber cárceles de máxima seguridad. Esto no es solo ampliar lo que ya existe, sino que también el estatus que van a tener las cárceles, porque así como en Europa vemos los centros de reclusión, también, en el caso italiano, hay cárceles de aislamiento total. Y eso todavía no lo alcanzamos en nuestro país, pese a toda la Ya, mafia, pero ¿verdad? Y el usted crimen organizado. apoyaría cárceles a la italiana, entonces, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, decía que a él al menos le parecía
Interesante esa fórmula. Sí, por cierto, porque es la única manera de tener un control del crimen dentro de las cárceles. Claro. Me refiero a los grandes grupos que hoy día controlan mucho narco y mucho crimen organizado. Eso lo estamos viendo en Oiga, Chile a cada rato. y mi última de seguridad al menos tiene que ver Sí. con la RUF y infraestructura crítica. No lo mencionó él en la lista, ayer me llamó la atención eso. No sé si usted No, reparó en no. aquello. O sea, nosotros tuvimos los miembros de la comisión con el ministro Raúl la semana pasada. Él nos invitó a una conversación y en esa conversación nos dijo que está buscando una fórmula que destrabe estas dos condiciones. Por ejemplo, en el caso de RUF, probablemente sin tipificar al detalle por ley cada circunstancia en que ya sea un carabinero, ya sea un efectivo militar, tiene que hacer uso de la fuerza. Ponerlo por ley puede ser más restrictivo que dejarlo por la vía reglamentaria, que es una antigua discusión. Mm. Entonces ahí me dio la impresión de que él quiere resolverlo eso pronto. No sé la fórmula final que se irá a tomar. Y en infraestructura crítica yo creo que sí es perentoria una definición, porque ese proyecto lleva demasiado tiempo y desde el gobierno anterior que no hubo definición, tampoco la ha habido en estos primeros meses y creo que es un tema extremadamente sensible. Senador Juan Luis Castro, otro tema relevante en el Senado, y esta semana es clave también, es el avance de la ley de reconstrucción nacional que impulsa el gobierno de José Antonio Kast. Y en ese Sí. sentido hemos visto que el Partido Socialista es como la niña bonita en esta conversación para que esta ley pueda salir con la mayor cantidad de apoyo posible. Ayer entrevistamos a Paulina Bodanovich, presidenta de su partido, y nos decía que después de la cuenta pública ya notó que había un cambio de tono en el presidente. Pero también en estas horas hemos visto algunas voces del Partido Socialista señalando que ya la decisión casi está tomada y que van a votar en contra. Entonces, ¿hay cambio de tono y disponibilidad a darse a conversar o la suerte ya está bastante echada respecto de la postura que ustedes van a tener en este proyecto? A ver, el proyecto tiene dos momentos distintos. Uno, que es la Aprobar. idea de legislar, Sí. que se va a producir seguramente a fin de mes o principio de julio. Y en eso todavía estamos partiendo. Recién, hoy día, por ejemplo, debuta el ministro Quiroga en la Comisión de Hacienda, hacer la presentación. Y en este mes, si hay voluntad de diálogo del Ejecutivo, como yo creo que la hay, en el sentido de que lo dijo el presidente, en fin, se iniciarán las conversaciones. En este instante, como está el escenario, nosotros no tenemos una razón para cambiar nuestro voto respecto a la idea de legislar. Otra cosa es el segundo momento, dependiendo de si ahí el oficialismo reúne sus 26 votos y se aprobase la idea de legislar. Bueno, se conversará cada capítulo, cada tema. No hay ningún problema en eso de parte nuestra. Nuestra Pero disposición entonces sigue. Pero usted- son dos momentos Sí, sí. distintos, ¿ah? Porque se puede entender quizás equivocadamente que nosotros vamos a rechazar todo de principio a fin, de aquí Ya. hasta agosto cuando No, termine. van a rechazar Hay ustedes que la idea ver. de legislar, ¿no? Y que el Correcto. gobierno ahí apruebe con esos 26 votos. Pero el ministro García Rominot le ha dado algunas señales a la oposición. Ha dicho que, por ejemplo, un tema central, corazón de este proyecto, es la invariabilidad tributaria y ha dicho, bueno, probablemente vamos a tener que hacer un ajuste en esa línea. Sí, eso es positivo, que haya ánimo del gobierno de flexibilizar, porque eso no se pudo discutir nunca en la Cámara de Diputados. Y nosotros también vamos a ir sobre la rebaja del impuesto corporativo, qué compensaciones va a tener o no, porque eso es clave también, o la reintegración tributaria, así como los temas laborales, la permisología, cada uno de ellos. O sea, no nos vamos a quedar sentados esperando que pase el proyecto, sino que vamos a intervenir sobre el proyecto, buscando soluciones a cada uno de los nudos. Por ejemplo, en el caso de las contribuciones a adultos mayores, hoy día 3 de cada 4 adultos mayores con propiedad no pagan impuestos, perdón, no pagan contribuciones. Entonces, de ese cuarto que queda, que tiene propiedad, obviamente somos partidarios que el 60% más pobre de ellos, de vulnerabilidad, se le aplique una norma como esta, perfectamente. Pero no podemos entender ni aceptar que llegue un caballero adulto mayor con una propiedad tasada en 1.000 millones de pesos y le digamos que está exento de Oiga, contribuciones. qué por interesante ejemplo. ese punto ahí. ¿Cuándo se considera ahí que tienen los recursos? Pongamos un caso así ficticio, Vitacura, una casa avaluada, no sé, 800 millones de pesos, pero él por alguna razón ya no tiene mayor ingreso, no tiene pensión, es decir, vive en un gran elefante blanco. ¿Él es pobre o él es rico? Va a depender del avalúo fiscal primero de la propiedad. No, si ese y es si- alto, y si- 800. pero es un criterio, obviamente, porque no llega caído del cielo una casa de 800 millones, pero también del registro social de hogares, pues hoy día hay parámetros para medir vulnerabilidad y pobreza. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que se empobrece
¿no es cierto?, gente de clase media, sobre todo, en el curso de la vejez. Está claro, eso Sí, ocurre. sí. Pero entonces, en vez de decir a tabla rasa, todos los adultos mayores Mm. quedan exentos, nosotros Ya, focalizado. vamos a proponer, claro, un Ya. foco, como Oiga, corresponde. déjame aprovechar que usted está en otras comisiones. La energía, por Sí, ejemplo, van a subir las cuentas de luz en julio 4,9% en promedio. El presidente en la cuenta pública decía, hay que cambiar, vamos a revisar todo esto para que sea más transparente, más claro, más simple sí. para tarificar. ¿Qué percepción tiene usted con respecto a eso? Porque he escuchado por otras fuentes que está siendo barato producir la energía para las empresas, es decir, que están teniendo Mm, muy altas sí, ganancias. es ¿Hay algo que correcto, sí. revisar ahí? Sí, lo que pasa es que en Chile tenemos un problema de una sobredotación de generación, sobre todo generación de energía limpia, en el norte especialmente. Tenemos un déficit de transmisión, porque son sistemas muy obsoletos, muy antiguos, o sea, tenemos un stock de energía producida que se pierde en el camino. Y por otro lado tenemos empresas distribuidoras, que son las que llegan hasta el poste frente a su casa, que tienen hoy día deudas acumuladas, ¿verdad?, producto del congelamiento. Entonces, con todo esto, Mm. entender una cuenta de luz hoy día hay que ser ingeniero, poco menos. Bueno, sí. Claro. Entonces, a producto de eso es que me parece correcto que se vaya en la línea de simplificar, pero sobre todo abaratar, Eso, porque la gente renegociar, ya ¿se puede hacer eso? se puede hacer, se ha propuesto, Ya. vamos a esperar qué nos dice la ministra Jimena Rincón, pero es evidente que los golpes que vienen hace año y medio, 2 años respecto al descongelamiento, que ha sido finalmente un encarecimiento, es lo que, sobre todo en invierno, donde más se gasta energía eléctrica, tiene que cambiar. Eso me parece que es inevitable. Hay un subsidio eléctrico que termina en estos días la postulación, bien, pero el subsidio tiene que prolongarse al 2027 y estamos esperando el proyecto de ley que prorrogue el subsidio eléctrico, que hoy día lo tienen más o menos 1,5 millones de personas. O sea, Mm. esto no puede quedar en el aire, tiene que abordarse y ojalá resolvamos rápidamente esto antes que empiece el invierno. Senador, también usted lo vimos el día de la cuenta pública en la Comisión Pórtico y le pasó un papelito al No, presidente. No, le hablé, le no le habló. pasé Ya. papeles. Bueno, Sí, le otros habló. pasaron papeles. Ya, Yo le prefiero hablar. habló, lo habló y le dijo que estaba preocupado por los eventuales recortes anunciados, Sí. ¿no es cierto?, en materia de salud. Pero, ¿usted cree que hay posibilidad de retrotraer? O sea, esto ya quedó bastante claro. La ministra de Salud ha señalado que logró que fuera, ¿no es cierto?, menor a ese 3% inicial que se había hecho de ajuste fiscal. ¿Y qué puede hacer la oposición, además de ponerse una chapita, digamos, en la que mostraban esta molestia por los recortes de Mire, salud? a ver. A ver. Pongamos las cosas en su justa dimensión, porque usted caricaturiza algo No, que no, o lo perdón. reduce a un No. punto que no es así. Ya. Le quiero decir que la Comisión de Salud del Senado unánimemente hace 2 semanas atrás rechazó el recorte en salud. Le quiero decir que el presidente de la Comisión de Salud de los Alcaldes, el señor Luxi, con el cual se reunió conmigo, tampoco está de acuerdo con los recortes de la atención primaria de salud. Entonces, este no es un problema de la oposición y el gobierno, este es un problema que trasciende ya bastantes Sí, sectores. claro. Ahora, mi diálogo fue simplemente para pedirle al presidente que reconsiderara esto. El presidente me dijo que esto lo estaba conversando muy intensamente él con la ministra de Salud para que no se afecte a las personas. Me pidió que yo siguiera hablando con la ministra, lo cual hago. Pero lo que importa es que el recorte no se lleve a cabo, porque son 400.000 millones menos. Mañana va a haber una sesión especial de la Comisión de Salud donde está invitado el ministro de Hacienda y la ministra de Salud, que no pudieron estar antes, van a estar mañana, y ese es el foco que tenemos puesto porque nosotros no vamos a dejar de perseverar en que esta es una mala idea, daña a la población, no es un recorte de escritorio, es mucha plata, sobre todo en redes asistenciales y FONASA, y particularmente va a implicar dejar de construir hospitales y consultorios, va a implicar que no se reemplace el personal de turno que está con licencia médica, cosa que es muy sensible en la época de invierno, cuando hay más demanda, y va a implicar recortes también en el suministro de medicamentos. Entonces, nadie podría decir que esto es ajeno a la atención del público, porque no es así. Entonces, queremos evitar esto y mañana haremos un esfuerzo, yo diría, no sé si final, pero ya decisivo, con Sí. las máximas autoridades de las dos carteras para que esto Bien. se revierta. Senador, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo no? Buen Oiga, día. Hasta pronto, senador, ¿eh? y no, para nada ¿Ah? lo quise caricaturizar, por favor. Ya, De nada, ninguna está bien, manera. Claudia. Ya, No hay dejémoslo. problema. Ya, ok. Chao, hasta Gracias. luego. Chao.